¿Tres jóvenes? Parece que está cargando, Víctor, pero ya ahora sí se nota. Ahora sí se ve. Doctor Yentro Martínez. A ver. Martín, ¿oye? Presente, doctor. Ya. Entonces un faltante. Bien. Muy buenas tardes, señores alumnos de la Facultad de Medicina. El día vamos a dar inicio a la clase del síndrome GEL clave azul. Como introducción debemos de decir que esta clave azul, lo que es el síndrome GEL primero, fue descrita inicialmente en el año de 1954 por Pritchard. ¿Quién fue Pritchard? Fue el que descubrió la asociación de preeclampsia con la elevación de las enzimas hepáticas y sobre la alteración de coagulación. Fue que se descubrió inicialmente. Luego, Weinstein en Doctor, 1982, dime, se te escucha bastante entrecortado, doctor. así, pero mi internet está Sí, fibra doctor, óptica. se lo Entonces debe escucha. ser el PIN. ¿Ahora me escuchan bien? El TIN debe ser, doctor. ¿Me escuchan bien? Porque yo a ustedes sí le escucho bien. ¿Me Ahora escuchan? sí, doctor. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ya. Entonces, nuevamente, vuelvo a decir que Pritchard en los años 1954 fue que descubrió la asociación que existe, lo que es la preeclampsia con la elevación de las enzimas hepáticas y por consiguiente también tenía asociación con la alteración de la coagulación. Weinstein en 1982 lo reconoce con la denominación del acrónimo GEL, la H de hemólisis, L de Levey, L de liver, enzimas, L de low y P de platelet. Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y baja plaquetas o plaquetopenia. Greer y colaboradores asociaron esta enfermedad con una leve coagulación intravascular diseminada con el acrónimo CID y esto fue asociado con preeclampsia. Entonces, McKenna y colaboradores dijeron que una preeclampsia mal diagnosticada te puede dar un 6D. Es como la parte introductoria. ¿Cuáles serían los objetivos? Que los alumnos comprendan el significado del acrónimo GEL, reconocer signos y síntomas, por eso que se llaman síndrome GEL, que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que lo caracteriza para hacer su diagnóstico de GEL y tener una pronta referencia si es que ustedes están en un establecimiento de primer nivel o si están en Doctor, un hospital. Dime. disculpe, me parece que cuando comparten las PPT se le escucha entrecortado, porque cuando usted habla ¿Cómo, sin compartir se le escucha bien. cómo sin compartir? O sea, sin compartir las PPT, sin pasarlas, se le escucha bien, pero cuando empieza a compartir se le escucha bastante entrecortado. Así Sí. que ahora entonces no pasa los Doctor, ¿y si me PPT. pasa las diapos y yo lo comparto? No, no y no. Nada de interrumpir siempre. ¿Qué hago? Buena idea. No quiero que el Alzheimer me venga, ¿a dónde me quedé? Ya. Entonces, este, hay que realizar las pruebas diagnósticas que se deben de realizar en los pacientes que tienen
riesgo, ¿no? Hay pacientes que hayan tenido algún antecedente de preeclampsia o que hayan tenido antecedentes de síndrome G, entonces uno debe de esa paciente evaluarla minuciosamente, ofreciéndole las pruebas diagnósticas correspondientes. Las intervenciones en las cuales actúa el profesional junto con enfermería y obstetricia tiene que ser durante la atención de los pacientes cuando se presenta este síndrome. Este es un trabajo multidisciplinario. Vamos a ver cuando se aperture la clave azul. Voy a pasar la diapositiva, haré una pausa unos segundos y después voy a empezar a hablar para que así de repente no se escuche entrecortado. ¿Está bien, yo le hice? Sí, doctor, por favor, muchas gracias. Ya, ya. El síndrome G, le acabo de decir el acrónimo o también se le conoce como siglas en inglés. ¿Ya? Como yo soy peruanito, prefiero decir en castellano. Me lo acabo de ser traído en English. Hemolysis, la H, la EL, elevated, liver, enzimas y low platelets, atribuido a esto a Louis Weinstein, que fue el que diagnosticó o descubrió lo que es la plaquetopenia. La hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas, plaquetopenia, es traducido en español. Cambia el pronóstico si existe binomio y cambia el pronóstico. Puede ser hemólisis con enzimas elevadas, puede ser hemólisis con plaquetopenia o puede ser elevación de las enzimas hepáticas con plaquetopenia. Si hay binomio, el pronóstico cambia. Epidemiología. Esto se presenta en un 70% antes de terminar el embarazo. Un 30% se diagnostica en las primeras 48 horas del puerperio, tanto por ser vaginal o cesárea. Y el porcentaje tenemos entre 0,5 y 0,9% de todos los embarazos. Y de esto, hasta un 10 y 20% de los embarazos que llegan a preeclampsia grave o preeclampsia severa. Pico máximo para que se pueda desarrollar este síndrome G es entre las 27 y 37 semanas. Quiere decir que el pico máximo es en el tercer trimestre de la gestación. Mortalidad materna oscila entre 1 y 24%, y lo que es la mortalidad fetal entre 7 a 34%. La etiología para el síndrome G, bueno, no se conocen las causas si es que se presenta una previa enfermedad hipertensiva de la gestación, pero hay algunas teorías que sugieren su posible causa. Una de ellas es la reducción de la oxigenación placentaria. Recuerden que cuando el trofoblasto se adhiere y luego la placenta a las 12 semanas que aparece, ver una vasodilatación de la placenta que llega al endometrio para que haya una buena oxigenación. Pero en una enfermedad hipertensiva de la gestación, ¿qué va a producir? Va a producir lo contrario, una vasoconstricción. Entonces, si hay una vasoconstricción, lógico que va a haber una reducción de la perfusión o una reducción de la oxigenación placentaria de madre a hijo. Y como le repito acá, se presenta más que todo en el último
trimestre, o sea, en el tercer trimestre de la gestación. Y nuevamente le pongo acá el pico máximo entre 27 y 37 semanas de gestación. Cuando hablamos de fisiopatología de que va a producir lo que es el daño endotelial. ¿Qué es el daño endotelial? ¿Qué es el endotelio? Es la capa íntima o la capa interna que tiene el vaso. Si se produce el daño endotelial, ¿qué va a producir con la luz del vaso? Se va a poner, o se va a subir, va a producir una vasoconstricción o va a producir un vasoespasmo. Al producir daño endotelial con el vasoespasmo, vasoconstricción, se va a producir lo que es la agregación plaquetaria. Y esta agregación plaquetaria sucede en dos cosas. Uno, mediante la adhesión, o sea que esa adhesión que se van a pegar las plaquetas en la superficie del daño endotelial. Entonces, cuando hay esa adhesión de la plaqueta, lo va a lesionar las plaquetas a la capa íntima del vaso, produciendo lo que es el vasoespasmo. Y luego, al adherirse que va a producir esta plaqueta, se va a activar, cuyo resultado va a ser un conjunto de armazón. De armazón que se van a agrupar en plaquetas y por consiguiente van a presentar lo que es la fibrina. ¿Qué cosa es la fibrina? Lo que va a hacer la formación de trombos. Entonces, al producir estas plaquetas, ¿para qué son las plaquetas? Las plaquetas son fragmentos de las células que se encuentran en la médula ósea, y esos son los que va a producir la coagulación. De repente hay una probable herida, una pérdida de continuidad, las plaquetas salen y se agrupan y detienen esto. Pero cuando hay este daño, se van a seguir agrupando y si no se controla, la plaqueta que hace se comienza a disminuir. Entonces, al disminuir, ¿qué va a pasar? Se va a activar lo que es la cascada de coagulación. ¿Qué cosa es la cascada de coagulación? Es la presencia de ¿qué? De la formación de fibrina como resultado de qué? Del conjunto de armazón de las plaquetas. Entonces se va a producir lo que es la coagulación. ¿Qué cosa es la coagulación? Es lo que hay depósito de fibrina. Entonces, al haber esto, se va a activar lo que es el CD, la coagulación intravascular diseminada. Entonces, al producirse eso, se van a formar masas de esta malla de fibrina que va a producir el atrapamiento de las plaquetas. Y cuando se atrapa la plaqueta, ¿qué pasa también con los eritrocitos? Se comienzan a destruir. ¿No? Este es a nivel del vaso. Ahora, ¿qué pasa a nivel del hígado? Va a producir una congestión hemática. Entonces, en el vaso, al producir el atrapamiento de plaquetas y la destrucción de eritrocitos, ¿qué va a producir? Que estos eritrocitos se fragmenten. ¿Y qué va a pasar con la hemoglobina? Va a quedar libre en el plasma. Y al quedar libre en el plasma de la hemoglobina, se va a perder produciendo lo que es la hemoglobinuria. Y al producir la hemoglobinuria, va a producir lo que es la insuficiencia renal aguda. Cuando estos eritrocitos dejan a la hemoglobina, ¿no? Y se fragmenta, ¿qué va a producir? La hiperbilirubinemia. Eso es lo que pasa a nivel de los vasos. Ahora, la LH, ¿qué cosa es? La lactato deshidrogenasa, que también junto con los eritrocitos también se va perdiendo. Ahora, ¿qué pasa con a nivel del hígado? Esta congestión hepática es que va a producir lo que es un hematoma subcapsular, o sea, por debajo del cápsula. Entonces, al producir eso, ¿qué va a pasar con las funciones hepáticas? Estas dos enzimas, la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa,
aplazar, se van a elevar. ¿Qué son estas dos enzimas? ¿Qué son estas dos? Son enzimas que pertenecen o que están en el hígado y también parte del músculo. Se van a elevar, van a producir el hematoma y por consiguiente va a haber lo que es la ruptura hepática. Eso es lo que es la fisiopatología en cuanto a lo que es el síndrome G. Entonces, hay sintomatología que te puede dar el síndrome. Y son eso, miren. La mayor parte, casi el 90%, da un dolor en la región del epigastrio y o hipocondrio derecho. ¿Por qué? Recuerden por anatomía, el hígado tiene dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho va a estar realizado mayormente en el hipocondrio derecho y el lóbulo izquierdo va a llegar a la región del epigastrio y parte por ahí en el hipocondrio izquierdo un segmento de hígado va a haber, pero el dolor se va a manifestar es en el hipocondrio izquierdo y en el epigastrio. Probablemente sea porque se esté desarrollando congestión hepática debido a un hematoma subcápsula. Entonces, si hay daño hepático, el paciente va a haber náuseas o va a haber la alteración del estado general. En porcentaje, las náuseas y vómitos entre 45 y 86%, la alteración del estado general va a producir en un 90%, los signos funcionales de la hipertensión arterial que comienza a elevarse se dan en un 50% y sobre todo la tensión arterial diastólica está encima de 110 en un porcentaje de 68%. Y por consiguiente va a haber retención de agua. Entonces va a producir lo que es el edema generalizado en un 55 y 75% y se va a evidenciar una proteinuria cerca de 2 cruces en un 90 a 95%. Entonces, los criterios de diagnóstico que tenemos que tener para el síndrome de Gel es, como digo, la hemólisis. En un frotis periférico se van a encontrar hematíes anormales, o sea, hematíes, como le digo, fragmentados, ¿no? Y los fermentados tenemos dos tipos, el crenocitos y los esquistocitos. ¿Qué cosa es un crenocito? Son aquellos que se presentan en una membrana ondulante, o sea, en forma de ondas, y que son de superficies irregulares. Y esto se presenta mayormente en las anemias hemolíticas. ¿Y qué cosa es un esquistocitos? Son hematíes que se han fragmentado, se han partido, y esto también aparece en las anemias hemolíticas, que produce lo que es la hemólisis. La lactato deshidrogenasa es un tipo de proteína que es conocida como una enzima y su función fundamental es producir ¿qué cosa? Energía del cuerpo. Entonces, si la lactato deshidrogenasa está por encima de 600 unidades internacionales, es otro criterio diagnóstico para el síndrome. Y lo que le comentaba, la hiperbilirubinemia, ¿no? La bilirrubina comienza a subir por encima de 1.2 miligramos por decilitro. En la parte hepática, las enzimas se elevan, ¿no? La lactato aminotransferasa llega a más de 600 unidades internacionales y aquí también en el hígado también hay lactato deshidrogenasa que se va a mantener cerca de mayor a 600 unidades internacionales. ¿Qué pasa con la plaqueta? La plaqueta normalmente es entre 150.000 y 350.000 milímetros cúbicos, pero en un síndrome GEL, la plaqueta puede bajar menor de 100.000 milímetros cúbicos. Entonces, estos son los criterios diagnósticos en los cuales vamos a ver hemólisis, vamos a ver una disfunción hepática y vamos a ver una plaquetopenia. Y miren aquí, por ejemplo, acá tenemos los esquistocitos, ¿no? Matíes fragmentados. Ya tenemos un crenocito ondulante de superficie irregular.
En anatomía patológica, ¿qué pasa cuando hay problemas renales, una endoteliosis también, o sea, una infección a nivel del endotelio pero del glomérulo? El hígado, como hay hemorragia supracapsular, va a producir necrosis y esto puede llegar a la zona periportal. En la alteración de la conciencia va a producir en el cerebro que va a producir un edema, una hiperemia, y puede haber también una anemia focal y una hemorragia, ¿no? Pérdida intracerebral. Y en la placenta, si la paciente está gestante, tiene problemas, que todo se va a atrofiar el sincitio trofoblasto, ¿no? ¿Qué se va a producir en este sincitio trofoblasto? Se va a calcificar, y al calcificar se va a producir los infartos, va a obstruir los vasos que se encuentran aquí, y por ende se va a empezar a desprender la placenta. Entonces, es en cuanto a lo que es anatomía patológica. Ahora, en clasificaciones tenemos lo que es el Mississippi y el Tennessee, ¿no? Ahora, usualmente se está usando lo que es el Mississippi en cuanto a la trombopenia o trombocitopenia. Aquí, en Mississippi han hecho lo posible de que las plaquetas, en cuanto a su pérdida, sea en 3 clases. Cuando es clase 1, la plaqueta está por debajo de 50.000. Cuando es clase 2, está por encima de 50.000, pero menor de 100.000. Y cuando es clase 3, es que está por encima de 100.000 y cuando está menor de 150.000. Cuando ustedes tengan un diagnóstico, un laboratorio que ustedes solicitan todo lo que es el perfil hepático y su hemograma, tenemos que ver dos cosas: lo que es la bilirrubina, o sea, la hiperbilirrubinemia, y tenemos que ver lo que es la plaquetopenia. Si ven que la plaqueta, que es normal de 150, va descendiendo, pero que todavía está en 100, estamos en clase 3, de repente podemos actuar un poco más rápido, pero si la paciente a veces no viene, a pesar que está mal, llega y encontramos una plaqueta de 50 por arriba, menos de 100, y las transaminasas, lógico que van a estar llegando a 60, 70, estamos en clase 2. Pero si vemos que la paciente a veces ya viene un poco deteriorada, las plaquetas ya están menos de 50 y las transaminasas están ya por encima de 70, 80 o 90, entonces acá el criterio de Mississippi es para lo que es la plaquetopenia. El TNS completo solamente abarca lo que es el límite menor de 100.000 nada más, ¿no? Y lo secunda la lactato deshidrogenasa mayor de 600 y la lactato aminotransferasa mayor de 70, ¿no? Ahora, en cuanto a hemólisis más disfunción hepática, esto se debe a que las dos enzimas hepáticas, tanto las lactato deshidrogenasa y la aminotransferasa, están aumentadas mayor de 70 unidades internacionales. Entonces, cuando decimos que es incompleto, es cuando solamente hay uno o dos alteraciones según el test, ¿ya? Pero si es completo es cuando los tres están alterados, ¿ya? Preferible encontrar uno que esto al menos esté elevado, pero estos dos que esté dentro de la normalidad, o que esto esté elevado y que estos dos, perdón, que esto esté disminuyendo y que estos dos se mantengan en la normalidad. Tenemos que decir que es un TNS incompleto, ¿ya? Mayormente nosotros nos estamos buscando a lo que se necesite. Ahora, como toda entidad, hay diagnóstico diferencial, tanto lo que es cuadro médico y cuadro quirúrgico, que nos puede hacer confundir como síndrome de Behr. Por ejemplo, tenemos al hígado graso. ¿Qué cosa es un hígado graso? Es la acumulación de grasa en el hígado. ¿Qué cosa es el síndrome hemolítico
es una afección grave que se presenta en pequeños vasos sanguíneos, sobre todo a nivel renal. Ahí se dañan rápidamente el endotelio de los vasos sanguíneos que se encuentran en el riñón, ¿no? Y esto puede provocar rápidamente formación de trombo. La enfermedad púrpura trombocitopenia, ya este es un trastorno hemorrágico que puede ser autoinmune debido a que su propio sistema inmunológico destruye a las plaquetas. ¿Ya? La úlcera péptica porque te ocasiona sangrado, la hiperemesis gestacional. ¿Qué cosa es una hiperemesis gestacional? Es que la gestante tiene náuseas y vómitos incoercibles. ¿Qué cosa es incoercible? Son vómitos explosivos que no toleran la vía, a diferencia de una emesis que sí tolera la vía oral, pero después de que pasa a veces media hora, una hora, recién empieza a vomitar, pero no lo vomita todo, lo vomita un fragmento de lo que ha comido. Entonces, esta hipermesis gestacional que se produce en náuseas y vómitos nos confunde a lo que es el síndrome de G. La hepatitis viral. Recuerden que una hepatitis viral, sobre todo la A, su vía de contaminación es algo oral, que produce aumento también de las transaminasas. Hay que sospechar que puede ser un síndrome G, ¿no? Es la enfermedad de la vesícula también. ¿Por qué? Porque en la enfermedad de la vesícula que va a haber extravasación de la bilis, y al haber extravasación de la bilis va a haber pigmentos en la piel y va a producir María debido a una hiperbilirubinemia. La apendicitis por el dolor en la parte de la fosa ilíaca derecha, que también va a producir en el hemograma alteraciones, una leucocitosis. Los cálculos renales, sobre todo cuando se encuentra en el glomérulo, va a producir una infección, porque los cálculos ocasionan la glomerulonefritis y lo que es la encefalopatía hepática debido a la pérdida de la función hepática debido a que el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas. Recuerde que el hígado tiene una capacidad de eliminar toxinas. Si no elimina toxinas, el hígado te va a producir pues una encefalopatía hepática, porque todas las toxinas que deberían de eliminarse van a ir después al cerebro produciendo un trastorno cerebral producto de una toxina en el hígado, o sea que no elimina el cuadro de toxina y que va a estar dentro del organismo. Estos son los cuadros o diagnósticos diferenciales, tanto médicos y quirúrgicos, que tenemos que saberlo para poder diferenciar de lo que es el síndrome G. Ahora, el tratamiento en este caso, ¿qué hacemos? Si es una paciente que le ha venido, como le dije, el pico máximo es de 27 a 37, suponiendo tenga 30 semanas, 31 semanas o 32, y el gel, viendo el LH600, las transaminasas por encima de 70, y según lo que es en Mississippi, ya las toxinas están descendiendo de 50 a 50, según la clase que podemos nosotros detectar en el momento de hacer una biometría hemática, aunque una biometría hemática es un hemograma, tenemos que madurar el pulmón del feto, porque a 31 semanas todavía tiene inmaduros sus pulmones. ¿Por qué? Porque necesita todavía surfactante. ¿Qué cosa es el surfactante? El surfactante es una sustancia que va a tapizar los alvéolos para que cuando empiece a respirar, esos alvéolos no se rompan. Si no hubieran esos surfactantes, los alvéolos se romperían, y en vez que sea como un racimo de uva los alvéolos, se van a formar pues, bolsas. A eso se le llama bula, ¿no? Bula se a la ruptura de los alvéolos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso para acelerar la maduración pulmonar? Colocamos cualquiera de estos dos corticoides, que es, no interesa
el orden, ¿no? Puede ser Dexa o Beta, cualquiera que puedan ustedes tener en la mano, se coloca. La dexametasona, ¿cuánto viene la dexametasona? Viene de 4 miligramos en ampolla. Se debe de dar 6 miligramos, quiere decir ampolla y media cada 12 horas por 4 dosis. Si no tengo dexametasona, la betametazonas tiene también en ampollas de 4 miligramos. Aquí se da 12, quiere decir se da 3 ampollas, pero a 24 horas durante 2 dosis o por 2 dosis. Al solicitar esto para la maduración pulmonar jóvenes, hay que asegurar que la familia paciente tenga los corticoides completos para poder administrarlo. Suponiendo el caso, la paciente ya está, por decir, instalado el gel y se está ya probablemente o paralelamente instalándose lo que es una preeclampsia severa y que esté a un paso para una eclampsia, ¿qué tenemos que dar? Tenemos que dar el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio no me va a prevenir la presión para bajar, sino me va a evitar como medida profiláctica si es que no le ha dado que convulsione la paciente. Pero si la paciente al final viene con convulsiones, tenemos que colocarlo como medida terapéutica, ¿no? Y este es un intravenoso de 4 a 6 gramos seguido de un intravenoso constante de 1 a 2 gramos por hora. Pero es como tema de cultura general, pero aquí en nuestro país siempre se debe de activar lo que es la clave azul, ¿no? La clave azul colocamos las 5 ampollas de sulfato de magnesio en un frasco de 1 litro en cloruro y pasamos a chorro 400 cc. Y esos 600 que quedan debemos de pasarlo unos 30 gotas por minuto hasta que culmina la gestación. Bien, y después de eso, en el tratamiento, ya cuando se ha concluido en un posparto, tenemos que hacer una monitorización hemodinámica por lo menos de 48 a 72 horas o de 2 o 3 días posterior al parto. Luego tenemos que hacer un registro continuo de tensión arterial. Además que ya no hay efecto, puede que la paciente siga con presión arterial y tenemos que controlar, ¿no? Entonces, acá la biometría hepática debe ser completa. Tenemos que pedir lo que es tiempo de coagulación y activación de enzimas hepáticas diarias. Hay que hacerlo a la madre y también al feto. No solamente ya se ve y al feto también, al feto tenemos que hacerle, igual que la madre, su biometría completa o hemograma completo, tipo de coagulación para ver si hay un trastorno de coagulación y tenemos que también ver las enzimas hepáticas. Y en determinadas analíticas también se puede ser seriada, si es que en la primera muestra me sale alguna normalidad. Entonces, tenemos que ser analítica seriada. ¿Qué significa seriada? Hacerlo diariamente si detectamos las posibles anomalías. Ahora, el síndrome GEL y con el hígado graso en su etapa aguda, temprana y tardía, tenemos que también hacer lo que es la diferenciación. Por ejemplo, en un gel temprano, ¿qué cosa va a pasar aquí? En el gel temprano agarramos las 3 clases, ¿no? La clase 1 que es 50.000, clase 2 que es de 50 a 100, la clase 3 de que 100 a 150, ¿no? Entonces, acá que agarramos la LDH 600,
estos 600 pueden pasar incluso hasta 1400. La bilirrubina, ¿no? Va también a ser alterada sobre todo el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina. Pero aquí la glucosa no se altera, está normal. En un hígado graso, el PT y el PPTT están prolongados. Las plaquetas en un hígado graso no bajan de 100.000, se mantienen de 100.000 hacia arriba. Y las bilirrubinas aquí se alteran, sobre todo la directa, porque va directamente al hígado. ¿Ya? Y el ácido úrico también es muy alto. En un gel tardío, aquí ya estamos en la clase 1. Aquí la LDH, mire, de los 600 que supuestamente se detecta al principio, pueden llegar a 1400. Y aquí los PT va a estar aumentado al igual que la bilirrubina indirecta. En un hígado graso tardío, ahí recién las plaquetas comienzan a disminuir menos de 100.000, más no llega a menor de 50.000, sino puede llegar más de 50.000 y menos de 100.000. Y el PT y el PTT van a estar prolongados. Y es aquí recién, a diferencia de acá del gel y del hígado graso en su etapa temprana, ahí recién cuando es un hígado graso tardío, tanto la glucosa y el electrolito, que es el sodio, comienza a bajar, produciendo una hipoglicemia y produciendo una hiponatremia. Entonces, ¿qué entidad tenemos que saber diferenciar de lo que es un hígado graso con el síndrome GEL? En cuanto al riesgo de morbilidad materna significativa, acá tenemos, miren, laboratorio nuevamente ya descrito y el cuadro clínico, ¿no? Su dolor epigastrio, náusea, vómito, puede instalarse la eclampsia, una hipertensión severa, y cuando hay hipertensión severa, ¿qué pasa con la placenta? Se puede desprender, ocasionando un desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. Y miren aquí el laboratorio, cuando ya en la etapa ya materna hay ya bastantes complicaciones, se van a elevar casi al doble de lo que uno puede detectar inicialmente, ¿no? Llega a menos de 50.000. La LDH, que era de 600, mire, llega a subir a 1400. Y la aspartato aminotransferasa, la aminotransferasa, prácticamente en el primero se duplica de 70 a 150, y la otra puede llegar a más de 100. El ácido úrico 7.8 y la creatinina fosfoquinasa llega a más de 200, y la creatinina llega a más de 1 miligramo. ¿Ya? Esto es en cuanto a laboratorio y su cuadro clínico. Ahora, el control de la presión arterial, si nosotros detectamos una presión de 140, 190, estaríamos en una preeclampsia leve, y bueno, se le debe dar hidralacina, que es un antihipertensivo que se da de 5 a 10 miligramos cada 20 o 40 minutos. Máximo se debe dar de 30 a 40 miligramos. Si persiste la presión, será de 20 a 40 miligramos diluido en medio litro de dextrosa o 500 mililitros al 5%, y se da de 3 a 10 miligramos por hora. ¿Ya? El abetalol es más rápido y es menos eficaz que la medicina. Esto será en ampolla de 10 miligramos intravenoso en bolos cada 10 minutos hasta alcanzar una presión arterial satisfactoria, ¿no? La dosis máxima que debe tener es de 300 miligramos, y se puede administrar en infusión de 1 a 2 miligramos por minuto. Luego que se estabilice la presión, para no producir efectos taquicárdicos, se comienza a disminuir de 0.5 miligramos por 0.5 gramos por minuto. Pero nosotros lo que más usamos, ¿no?, es el nifedipino. El nifedipino, ¿qué cosa es el nifedipino? Es un bloqueante, ¿no?, de calcio. Entonces, ¿qué hace? Hace que controle la presión arterial.
mejora el gasto urinario. No se va a producir pues, lo que es la ira de insuficiencia renal aguda. Puede normalizar o normaliza las plaquetas. Tiene o casi nada efectos secundarios y tiene muy buena acción hipertensora cuando se administra conjuntamente con el sulfato de magnesio. El difenhidramino viene en tabletas de 10 y 30 miligramos. El miligramos se le coloca bisublingual. ¿Cómo se coloca? Trituras la tableta de 10 miligramos y se coloca por debajo de la lengua y tiene su efecto más rápido. Y lo siguiente, nosotros usamos eso cuando la paciente pueda llegar a la presión de 160 a 110. Pero si está en 140, en 90 podemos usar el metildopa, el metil alfa dopa, en la cual producir paso, o sea, la disminución de la presión arterial de lo que es una vasoconstricción, una vasodilatación y hace que estabilice lo que es la presión arterial. Y el difenhidramino normalmente se coloca por razones necesarias o condicional a una PA de 160 a 110. El otro que podemos usar también es la introducción del sodio de 0,5 miligramos, 5 gramos por kilo por minuto, aumentando la dosis 0,25, pero usamos esto porque tiene efectos secundarios ausentes, o sea, casi nada, y es preferible usarlo en una paciente que está gestante. Ahora, hablando de lo que es la prevención de convulsiones con sulfato de magnesio, hay 3 regímenes que se describen en la literatura, ¿no? El régimen de Pritchard da 2 factores, dosis de carga y dosis de mantenimiento. ¿Qué dice? No, colocamos corticoide intravenoso más 10 gramos intramuscular, es intramuscular. Al restante, pues no le va a gustar que le pinchen a cada momento. Dosis de mantenimiento 5 gramos intramuscular cada 4 horas. Entonces, ¿qué dijo Sullivan? Bueno, le aplicamos el venoso y dosis de mantenimiento 1 o 2 gramos por hora intravenosa, pero se decía que con 4 gramos no se podía controlar la presión. Entonces, ¿qué dijo Sibay? No, aumentemos a 6 gramos intravenoso y la dosis de mantenimiento la aumentamos de 2 a 13 gramos hora por día intravenosa. Esto es lo que dice en la literatura, pero acá en el Perú ya se activa la clave azul. Este para su examen, pero acá para actuar ante una preeclampsia activamos lo que es la clave azul que vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles tienen que tener los niveles de sulfato de magnesio? Una cosa es normal y una cosa es la dosis terapéutica. Lo normal que debe estar en sangre este sulfato de magnesio es de 1,3 a 2,6 miligramos por decilitro. ¿Qué cosa es dosis terapéutica? Es la dosis máxima que tiene un fármaco para que pueda ser tolerado dentro del organismo. Entonces es entre 4 a 8 miligramos por decilitro. Entonces, a pesar de esto, la presión o las convulsiones puedo aumentar, pero tengo que evitar a que llegue la dosis terapéutica que es de 8, al menos que llegue pues a 3, máximo 4, porque si pasa a 8, vienen los efectos adversos. Cuando llega a 8 a 10 miligramos por decilitro, que va a haber pérdida de los reflejos papilares. Si sigue aumentando esa dosis terapéutica, ya no es dosis terapéutica, ya es una dosis de toxicidad. Entonces llega a 10 a 12, ¿qué va a producir la paciente? Va a tener sueño, somnolencia, porque está recargado de sulfato de magnesio. Si sigue aumentando de 12 a 17, casi parecido al 15 y 16, ¿qué va a producir? Depresión y parálisis respiratoria. Y si sigue aumentando más las dosis de toxicidad y llega de 30 a 35, va a producir un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Paro cardiorrespiratorio.
Entonces, ¿cuál es el antídoto para liberar estos efectos adversos? Es el gluconato de calcio. ¿Cómo se administra? 1 gramo endovenoso en 3 minutos. Este es el antídoto cuando tengamos niveles altos de sulfato de magnesio en el torrente sanguíneo. Y con esta dosis se libera todos estos efectos adversos. Luego hacemos el manejo de líquidos y electrolitos. Soluciones recomendadas, se da soluciones de dextrosa al 5%, solución fisiológica normal como es el suero fisiológico, la solución del lactato de Ringer. ¿Cómo se da? A una velocidad de 100 mililitros hora, ¿no? Quiere decir que en 1 hora tiene que pasar 100 mililitros, máximo 150 mililitros hora. ¿Qué tenemos que ver? El gasto urinario, que tiene que ser 20 mililitros hora. Podemos ampliar un poco este gasto hasta 40 mililitros hora. Administración de líquidos, ¿para qué? Para que no haya lesión renal. Exceso de líquido te puede producir también una ascitis y lo que es la presión venosa central para ayudar un poco a administrar directamente en la vena cualquier medicamento que se pueda indicar. Y el catéter de Schwannegard toca pues a nivel del pulmón haciendo una presión en cuña, o sea, una presión así tipo triangular. Entonces, esto que... ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me escucha, jóvenes? Sí, doctor. Sí, se Sí, escucha. sí, doctor. Ya no se lo escucha, doctor. Doctor, su audio está apagado. Jóvenes, ¿me escucha? Recién ahorita, doctor. Ahora sí, Usted ahora sí, doctor. hable. Caray, ¿dónde me quedé ahora? Manejo de líquidos y electrolitos. Chicos, ¿se han perdido o no? Está bien, doctor. Uno, ajá, ahí. No, uno Caray, antes. caray. Uno después sobre manejo de líquidos y electrolitos. Doctor, no se lo escuchan.
Creo que ha salido el doctor. ¿Cómo que salió? Les estoy escuchando. De verdad que el team Ay, está, perdón. está rajando de mí, ¿no? Ya está grabado, ¿ah? No, es que salió, como lo tenía acá segundo en orden, salió que se fue. Ya, yo regresé. De verdad, jóvenes, no es mi culpa. Mira, acá tengo, dice acá, acceso a internet. Yo no sé qué está pasando con el team. ¿Así son en sus clases anteriores con otros o no? Sí, doctor. Igual también. A veces Se pasa, congela. doctor. Ay, 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 Después la red, a veces, doctor. ay, ay, ay. Gracias para que no me eche la culpa, ¿no? Ya me podía. Ah, ya. Ya, ¿dónde me quedé aquí, no? Sí, doctor. Sí, ahí, doctor. Sí, doctor. Mancha, ¿y qué estaba diciendo? A ver, ¿qué estaba diciendo, delegada? Nada. Bueno. Ay, ya, ¿no? ¿Cómo, doctor? ¿Ya? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora sí, doctor. Ya. Bien. Entonces, estas son las soluciones recomendadas: destroza al 5%, suelo fisiológico, o también se le llama fisiológico normal, lactato de Rinker, a una velocidad de 100, puede llegar a 150 como máximo mililitros por hora. El gasto urinario tenemos que fijarlo en 60. Administrar poco líquido para evitar lesión renal, porque si damos este exceso de líquido podemos ocasionar pues, una citis. Y el PVC, ¿no? ¿Qué cosa es el PVC? La presión venosa central, que normalmente oscila entre 8 a 12 milímetros de mercurio. El catéter de Schwanngang, que se coloca pues, a nivel de cuña, la presión en la región del pulmón, ¿no? En la cual uno coloca este catéter. ¿Para qué? Para administrar sustancia, y así nos pueda medir también en lo que es el volumen minuto, lo que es el corazón, ¿ya? Y bueno, la terapia. Me perdía. Bueno. La hemoterapia consiste en colocación, si tenemos una plaqueta por debajo de 50.000, que va a producir pues, lo que es una hemorragia espontánea, y tenemos que transfundir plaquetas. ¿Ya? En una cesárea, por ejemplo, si tenemos una plaqueta de 50.000 y en un parto normal no de 20.000, tenemos que transfundir lo que es la plaqueta. Cuando la paciente es grave. Ahora, el objetivo de lograr un aumento del recuento plaquetario es que no debe de bajar de 50.000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transfundir 10 unidades de plaqueta. ¿Cuánto es una unidad? 500 mililitros. Entonces, el tiempo de supervivencia de la plaqueta transfundida a un receptor de lo que se supone que no está inmunizado depende de la enfermedad o de la gravedad de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? A cuanto más nosotros intervengamos precozmente en evitar que llegue a menos de 50.000, confundiendo plaquetas en 10 unidades, no, la enfermedad no puede llegar a tan grave y puede ocasionar algún tipo de mortalidad materna. Entonces tenemos que en esa manera actuar colocando lo que es la terapia. Se habla que el uso de la decantasona en pacientes con cifras menores de 100.000 aumentan las transfusiones de plaquetas, no se han descrito eso, ¿no? Entonces, el plasmaféresis, ¿qué cosa es el plasmaféresis? El plasmaféresis es un procedimiento, ¿no?, que se usa una máquina en la cual va a separar lo que es el plasma de la parte líquida de la sangre. Entonces, ahí va a haber células sanguíneas. Luego esto se van a mezclar
y se van a reemplazar en el plasma y se van a devolver a los pacientes que no se recupera de 72 a 96 horas de posparto, se tiene que colocar plasma. Pero si se recupera, ya no sería necesario colocarlo. Esto es inmunoglobulina intravenosa concentrada en hematite. Se coloca si el hematocito está por debajo del 30%. Se coloca la inmunoglobulina efecto concentrada de EMA. Y aquí tenemos lo que es el componente de la sangre. Acá tenemos lo que es el componente del contenido, las indicaciones y el volumen que uno tiene que administrar. Ahora, en la atención del parto, en el trabajo de parto y parto, si tenemos la opción de hacerlo por vía vaginal, es lo ideal si es que de repente no está muy comprometido la paciente, pero si ya está comprometido, entonces se tiene que practicar lo que es una cesárea, ¿no? Sobre todo cuando las plaquetas no deben de bajar de 100.000. Tenemos que de una vez practicar lo que es la cesárea. Ahora, en el síndrome de Gel, en el postparto, por ejemplo, si ya la paciente hay un deterioro ya de su capacidad, esta paciente tiene que ser al final manejadas en un unidad de cuidados intensivos. ¿Para qué? Para que estén monitoreando a cada momento cuándo están las cifras de las plaquetas, si van aumentando, incluso se tiene que controlar eso. La diuresis, tienen que ellos también controlar si es mayor de 100 mililitros y si la hipertensión arterial está controlada. Entonces, estos pacientes tienen que estar en UCI para que tenga una mejoría clínica, porque esto no lo podemos tratar en una sala de hospitalización, porque en la sala de hospitalización hay profesionales que es una cama, ¿no? Para todas las pacientes. En cambio, en UCI hay más personal y hay sobre todo lo que son máquinas que nos va a permitir monitorear las funciones vitales y monitorear todos los análisis que se deben de solicitar, ¿no? Ahora, ¿qué mortalidad materna puede pasar en el síndrome de Gel? Que es la insuficiencia cardiopulmonar, la coagulopatía, la ruptura hepática, como hemos estado descrito anteriormente. Cuando hay edema a nivel cerebral puede haber una hemorragia intracerebral, shock por cesárea, una insuficiencia múltiple de órganos, por ejemplo, en el hígado, puede ser en el riñón. O sea, esto es lo que ocasiona la mortalidad materna en el síndrome. Y las complicaciones fetales que nos da dependiendo de la edad gestacional y de la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, puede haber una complicación fetal de prematuro, porque si se presenta entre 28 y 36 semanas son fetos prematuros, y si sale antes de término, estos prematuros tienen que estar en incubadora. Otra de las complicaciones fetales que puede producir es el RCIU, la restricción de crecimiento intrauterino. Ya no se habla de retardo de crecimiento intrauterino, se habla de restricción. ¿Ya? El desprendimiento de placenta normoinserta. ¿Ya? Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Esas son las complicaciones que puede dar a nivel fetal. Ahora, si a pesar del síndrome que la paciente ya tiene un trastorno de coagulación ya casi diseminada, se presenta lo que es el CID, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, que se define eso como un trastorno hematológico adquirido por lo siguiente, por el metabolismo acelerado de los factores de coagulación. Cuando se altera, cuando se produce la antiagregación plaquetaria, las plaquetas se comienzan a adherir, a formar un armazón, todo. ¿Qué pasa? La plaqueta disminuye notablemente y puede bajar a menos de 50, puede dar por factores, trastorno de
esta plaqueta bolígrafo se destruye. ¿Por qué? Porque al destruirse está activando el sistema fibrinolítico, que ese sistema fibrinolítico es un coágulo, ese coágulo hace del vaso. Y por consiguiente, ¿qué hace? Forma trombos. Cuando forma trombos en los vasos, ¿qué va a producir? Disminución de la luz del vaso. Al producir disminución de la luz del vaso va a haber una microcirculación. Y la actividad incontrolada por la hormona que es la que causa este TID. Entonces, aquí tenemos las variables de tipo de protrombina, de tomoplastina parcial, el cuerpo plaquetario, todas estas variables tienen una puntuación, que eso ya se lo dejo para que lo vayan leyendo, y acá está la interpretación, ¿no? Dependiendo del puntaje, tiene que repetir los estudios, ¿no? Ahora, el tratamiento de CID es pues corregir la causa que le ocasiona este CID. El PFC, ¿qué cosa es el PFC? Es el plasma fresco congelado. ¿Qué significa eso? Que es un componente que lleva en la sangre que contiene factores de coagulación y que esto va a reducir una hemorragia probable que pueda tener. Entonces, aquí se da 15 milímetros de mercurio, perdón, 15 miligramos por kilo de peso cada 8 o cada 12 horas. ¿Ya? Esto se da para que la paciente pues tenga plasma, ¿no? Y pueda evitar algún tipo de coagulación. Los críos precipitados, ¿qué cosas son los críos precipitados? Es un hemodesivado rico en fibrinógeno. Este fibrinógeno se puede colocar de 1 a 2 bolsas por kilo de peso, al igual que el plasma fresco congelado cada 8 o 12 horas, ¿no? Y por ello, esto se tiene que colocar si el fibrinógeno está menor de 100 miligramos. Y la obtención de plaquetas, que se tiene que colocar también 6 unidades, dependiendo de cuánto tenga. Si tiene menos de 50.000 hay que colocar 10, si tiene entre 50 y 100.000 se debe colocar 6 unidades de plaquetas. Y la afectación hepática, miren aquí, acá es donde se va a producir el hematoma subcapsular. Recuerden que el hígado está rodeado por la cápsula de Gleason. Entonces, debajo de la cápsula se produce el hematoma. Este hematoma que va a producir ruptura hepática. Entonces, mayormente, ¿dónde se produce? En la cara antero superior, o sea, adelante y arriba. Por eso que la paciente viene con el dolor en el cuadrante superior derecho o en hipocondrio derecho y epigastrio. ¿Por qué? Por dificultad, o perdón, por la presencia de hematoma, y esto al producirse el aumento y ruptura hace que el hígado comience a inflamarse y produce dificultad respiratoria. Recuerde que cuando uno respira, ¿qué pasa con el diafragma? El diafragma desciende y al descender pues hay dolor y dificultad que la paciente pueda respirar y por consiguiente hay una hipotensión. De la hipotensión viene el shock. Y como hay presencia de coágulos, hay hematoma y hay retención de líquido, se puede formar pues, lo que es el ascitis. ¿Por qué? Porque no hay buen funcionamiento del hígado para que la vena porta llegue nutrientes y que pasa. Se haga una regurgitación de los nutrientes en la vena porta y de la arteria y vena hepática, se va a producir la extravasación del líquido, produciendo lo que es la ascitis. Y aquí miren cómo se ve en una tomografía, miren, el hematoma subcapsular, presencia de acúmulo de sangre. Esto es un hígado, ¿ya? Normal, miren aquí, ¿ya? Pronóstico generalmente bueno si el tratamiento adecuado a la mortalidad se puede lograr a tiempo, puede reducirse cerca del 1%, ¿no? Y eso dependerá
de las complicaciones maternas y la edad gestacional en el momento que atendamos a la gestante y podamos resolver cualquier patología que pueda tener. ¿No? Bien, entramos a lo que es la clave azul. La clave azul es un protocolo prioritario manejado, ¿no? Cuando hay presión, presión alta en la gestación y se puede aplicarse desde el primer nivel de atención en los centros de salud maternos hasta incluso en los hospitales, pero de preferencia en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Para que puedan dar los primeros auxilios en cuanto a este tipo de patología. Entonces, yo creo que ha tenido la clase de presión alta, de enfermedad hipertensiva en paso, donde tenemos lo que es inducida durante la gestación. Y esto se aparece después de las 20 semanas de gestación y durante el parto o hasta llegar a las 72 horas del puerperio y se puede acompañar de proteinuria. Puede que haya proteinuria, pero puede que no haya proteinuria. Puede haber preeclampsia sin proteinuria, pero la presión se puede llevar de 140 a 90 para leve y de 160 a 110 para severa. No existe preeclampsia moderada, ¿ya? Entonces, preeclampsia leve, ya creo que ustedes lo saben, 140 a 160, menos de 100, perdón, mayor de 140 a 90, menos de 160 a 110. La presión arterial sistólica con respecto a la presión arterial basal. ¿Basal qué significa? La primera toma que se ha realizado desde su primer control hasta casi la final de sus controles. Si por decir aumenta en 30 la sistólica y en diastólica 15, en relación a esta presión arterial estamos frente a una preeclampsia leve. Por ejemplo, si ustedes controlan una gestante que tiene 90, 60 de presión, después siguen los controles, se mantiene igual, 90, 60, después ponen los controles, tiene presión sistólica de 115 sobre 80. A pesar que 120 sobre 80 es normal, pero si la basal tiene 90-60, estamos por encima o ha llegado a 30 y estamos por encima de la 15 de diastólica. Entonces esa paciente puede desarrollar una preeclampsia. Por eso que es importante que ustedes tomen la presión. A veces yo no confío personalmente, pues yo mismo le tomo la presión. Y ahí tengo que ver cuánto tiene en el momento y cuánto es la presión anterior, incluso la basal. Después, proteinuria mayor de 3 y menor de 5 gramos en 24 horas, o con el test de ácido sulfosalicílico, ¿no? El test de ácido que le llaman, si sale positivo, es que hay presencia de proteínas en orina. El edema va a producir un edema leve, va a llegar a nivel de pie y a la altura de los tobillos. La diuresis es normal. En una severa, ¿qué va a producir? Dolor de cabeza, va a producir otoma, lucecitas, hasta hay zumbido de oído. Los reflejos comienzan a aumentarse y la presión arterial encima de 160 a 110. La presión arterial sistólica se duplica en una severa con relación a una leve, 70. Diastólica 30, siempre en relación a la presión arterial basal. Proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas. Y el test de ácido salicílico, sulfosalicílico, puede salir entre 2 a 3 plus. Y acá el edema ya es de moderado a severo. Incluso puede llegar por encima de la rodilla y se puede generalizar, se puede ensanchar toda la piel, todo el muslo, los brazos, todo, y aquí ya comienza a haber problemas
de diuresis, sino una oliguria menor de 50 mililitros en 24 horas. Y aquí esto sí quiero que lo tengan en mente, los signos premonitores de preeclampsia, cefalea, trastornos visuales, escotomas, náuseas y vómitos. Y ustedes dicen, paciente, señora, tiene algo, una molestia, sí, doctor, tengo náuseas y vómitos, hay que estar alerta. Preguntamos, señora, ¿hay dolor en la boca del estómago? Para las pacientes hay que hablar en su término de ellos, boca de estómago. Pero nosotros no se permite hablar un alumno de medicina que diga dolor en la boca del estómago porque el estómago no tiene boca. ¿Ya? Está unido en su parte superior con el esófago y en su parte inferior con el duodeno, así que no hay boca. ¿Ya? Oliguria, acúfenos o tinitos y, como diría, aumento de los con una entonces, estos son los signos premonitorios y de estos rayados de rojo, porque con esto si se presenta, estaríamos frente a un probable inminencia de clase cuando el paciente llega a presencia severa por encima de 160-110 con algún signo premonitorio, cefalea, escotomas, tinitos, subio de oído, dolor en el epigastrio, dolor en hipocondrio, náuseas y vómitos, estamos frente a una eclampsia. ¿Y qué es eclampsia? Todo lo que hemos hablado, más la aparición de convulsiones tónicas crónicas generalizadas. ¿Ya? Esta es una eclampsia. Deberíamos evitar a llegar a la eclampsia. Y luego ya viene el gel, porque ya le hemos descrito muchas veces. ¿Cuáles son los factores predisponentes para desarrollar un síndrome de Gel? Las nulíparas maduras por encima de 35 o muy jóvenes por debajo de 15 o menores de 15. Que la paciente haya tenido gestaciones de preeclampsias en anteriores partos. Que la paciente haya tenido también preeclampsia o diabetes previa a la gestación. Las que tienen embarazos múltiples. Puede ser actual o que haya tenido antecedentes de embarazo múltiple. Esto, la obesidad. La obesidad también es otro factor predisponente para el síndrome de Gel. Pacientes que tenían alteraciones a nivel renal, como nefropatía, los hidrámios, ¿no? Los síndromes fetales, el síndrome tipo polipídico, que es un síndrome autoinmune, ¿no? Y la raza negra. Las complicaciones de Gel, accidente cerebrovascular, el DPP, ¿no? Desprendimiento prematuro de placenta, la ira, insuficiencia renal aguda, el edema agudo de pulmón, el ICC, insuficiencia cardíaca congestiva, ruptura hepática, el retardo o restricción de crecimiento uterino, la prematuridad, el sufrimiento fetal agudo crónico y la muerte fetal intraútero o se traduce como óbito fetal. Ya. Ahora, el manejo de preeclampsia, ¿no? ¿Qué hacemos? Si es una preeclampsia leve, puede ser manejado ambulatoriamente. Previos controles, ahí sería control pues semanal, ¿no? Y le decimos que la paciente tiene que estar en el punto del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque recuerden que el útero es una masa, ¿no? que actúa como compresión si está en decúbito dorsal. Si pone en decúbito lateral derecho, quien pasa por el lado derecho, pasan dos grandes vasos, la arteria aorta y la vena cava inferior. Si tú le dices, señora, tiene que acostarse en el cúbito lateral derecho, vas a comprimir los vasos y vas a producirle, ¿qué cosa? Un eh, edema a nivel de miembros inferior, porque estás comprimiendo el vaso o la vena cava inferior. ¿Ya?
harina rica en proteína hiperproteica normosódica, o sea, no muy salado, ¿verdad? Suplemento de magnesio, ¿ya? Y la aspirina, ¿qué es la aspirina? Es el ácido salicílico. Esto actúa como un antihialador plaquetario para que evite que se forme los coágulos, pero eso todavía sigue en estudio, todavía no se ha formalizado, pero en algunos pueden estar usando. El automonitoreo o autocontrol de movimientos fetales. Hay que decirle a la paciente, señora, su bebito se mueve. El bebito normalmente tiene que moverse bastantes veces. Lo mínimo que se debe de mover para decir que el movimiento fetal está disminuido tiene que ser menos de 10 movimientos al día. No se mueve 10, pues se mueve cantidad. Cuanto más cantidad se mueva, es mejor. El control de la presión arterial hay que decirle que se tiene que tomar cada 6 horas. Y tenemos que decirle que lo haga en una hoja aparte. Por decir, a las 12 tuvo 90-60, a las 6 tuvo, por decir, 170, a las 11 de la noche, no va a esperar a las 12, 11 de la noche, si llega a 130, entonces hay que estar pendiente y decirle inmediatamente, tiene que acudir al establecimiento de salud porque probablemente la presión arterial esté subiendo silenciosamente. Se tiene que dar el metildopa, ¿no? 1 gramo vía oral cada 12. Metildopa viene de 250, pero ya está viniendo en presentaciones de 500, ¿no? Puedes dar, pues, como le digo acá, 1 gramo cada 12 o 500 miligramos cada 6 horas. El nifedipino de 10 miligramos, que le dije que el nifedipino es un bloqueador de canal de calcio que va a producir nifedipino, va a relajar pues, los vasos sanguíneos, ¿no? A nivel de la musculatura lisa. Entonces se da sublingual, como le dije anteriormente, condicional a pH mayor de 160 a 110. Y se le pide exámenes auxiliares a nuestra orina para ver si hay presencia de proteínas sin urina, albuminuria con ácido sulfosalicílico y toda la biometría hemática o hemograma, hemoglobina, tipo de coagulación, tipo sanguínea, recuento placentario, plaquetario, grupo sanguíneo, factor RH, urea, creatinina, sulfúrico y transaminasa. Ese es el paciente con preeclampsia leve. En preeclampsia severa, el paciente siempre tiene que hospitalizarse. Y estando hospitalizada tenemos que darle reposo absoluto. ¿Qué significa reposo absoluto? Que no tiene que levantarse para nada, ni siquiera para ir al baño. Ustedes te dirán, ¿cómo va a ser su necesidad fisiológica? Pues existen chatas, ¿no? No le van a papagayo, ¿no? Chata, pues se le da. Nada por vía oral, todo por vía endovenosa, control de funciones vitales estricto, monitoreo de movimientos fetales estricto, control de éxito horario, consulta número 14. Si vamos a administrar sulfato de magnesio, tenemos que colocar la fole número 14 con su respectiva bolsa colectora o bolsa de reservorio, que también le llaman. Y de esa bolsa podemos muestrear si hay presencia o no de albuminuria, ¿ya? Oxígeno con cánula binasal a una razón de 3 litros por minuto se tiene que también dar para darle una buena oxigenación, porque recuerden que la preeclampsia severa que hay una reducción de la oxigenación placentaria para el feto. Exámenes auxiliares, lo mismo que la severa, pero tiene que agregarle las totales y fraccionadas. Ahora, una vez que ya se detectó que hay una preeclampsia severa, tenemos que activar la clave azul. Y eso es lo que les estaba diciendo, ¿no?, al principio. Hay que colocar 2 vías, ya, 2 vías en cada miembro superior, ¿no? Un casco tiene que ver con rubro de 100 cc venoso
pero aquí no vas a, en esta vía no vas a pasar a chorro. ¿Por qué no vas a pasar a chorro? Porque la paciente no está perdiendo volumen. Puede ser por una hemorragia, no hay problema. No tiene necesidad de pasar a chorro. Se deja 40 gotas por minuto para hidratarla. En el otro frasco, ¿no?, que también tiene que tener cloruro, aquí en la mnemotecnia 5, 5, 4, 3. El sulfato de magnesio te viene al 20% en ampolla de 10 gramos. Son 5 ampollas, son 50 gramos que tienes que colocar en 1 litro de cloruro. Y ahí pasas a chorro 400 para que el sulfato de magnesio pueda controlar la eclampsia severa y no me llegue a una eclampsia. Recuerde que el sulfato de magnesio es un anticonvulsivante, no es antihipertensivo, ¿ya? Anticonvulsivante. Con el nifedipino puede producir sinergismo para bajar la presión, ¿ya? Y se deja, quedarían 600. Esos 600 lo pasas a 30 gotas por minuto. Acá no hay Richard, no hay Suspa, no hay Sibay, ¿no? Eso es para afuera, pero para nosotros se activa la clave azul. Nifedipino condicional es el sublingual, se trituran ahí la pastilla o la tableta y le dan si es que la presión está en 160, 110. Si aceptan, colocas 10 miligramos en donde no se está. Si la paciente te llega convulsionando o si la has colocado sulfato y convulsiona, no ganó, ahí se puede colocar diazepam, pero todo diazepam es un ansiolítico. Ahí corre el riesgo y beneficio. Algunos dicen que no es necesario que eso le vaya pasando, pero está escrito y yo tengo que decir, ¿ya? Y si están en un centro de salud de primer nivel, referir al establecimiento con mayor capacidad resolutiva, ¿no? Manejo de la eclampsia, que es más complicado, y que tenemos que hacer. La paciente pues, tiene convulsiones tónicas crónicas generalizadas, va a perder la conciencia. ¿Qué tenemos que hacer? Permeabilizar vía aérea. Coloca tubo de mayo y las vías endovenosas hay que asegurarlas y referir al establecimiento con mayor capacidad resolutiva. Si estamos en un hospital, nosotros mismos directo a sala de operación. Y esta es la clave azul, como les digo, cada persona tiene su diferente función. Vigilante, personal de servicio o agente comunitarios son los que van a prestar apoyo para el manejo local de la paciente del establecimiento al hospital. ¿Qué hace el médico general? Si hay ginecólogo, evalúa las funciones vitales, el estado de conciencia, el examen clínico, evaluación estética y sobre todo el bienestar fetal. Da las indicaciones médicas, coordina con el resto del equipo para el apoyo. ¿Ya? Ese sí que médico general. Si es un médico especialista, hace lo mismo, ¿ya? Y después de hacer todo eso hay que informar a la familia. ¿Qué hace la obstetra? Se encarga de ayudar al ginecólogo, al médico general y tiene que hacer el monitoreo obstétrico estricto del feto, ¿ya? Y hacer el manejo para hacer la referencia para llevar al paciente al hospital y apoya a la enfermera. ¿Qué hace la enfermera? Pues tiene que recibir la indicación y cumplirla, ¿no? Verificar, mantener la vía permeable aérea,
hacer la hipertensión de la cabeza para colocar el tubo de mayo, si es que realmente la paciente ya perdió la conciencia y tiene que aspirar secreciones si la paciente de repente eh, está inconsciente, no se vaya a aspirar, tiene que también dar la medicación que el médico le dice, tiene que colocar la cánula binasal para la colocación de oxígeno, cae 5 litros por minuto, siempre y cuando pues, la paciente esté ya con trastorno de la conciencia, ¿no? Y verificar pues, junto con los tetras pues, si la gestante está bien, todo, y prepararla para sala de operaciones. ¿Ya? Hace el personal técnico alcanza el kick del radio azul, ¿ya? Luego alcanza el balón y alcanza la aspiración para asistir a la enfermera y aparte tiene que traer si hubiera un equipo de resucitador. Y la técnica es la primera que entra en contacto con la paciente y llama al médico especialista o al médico general y si le toma la presión y está por encima de 60 110, da la voz de alerta o la voz clave azul. Y el laboratorista es el encargado de ir y sacar las muestras de lo descrito, como cama, plaquetas, tiempo de población, sandía, todo eso. Ese es el equipo multidisciplinario. Acá tenemos el programa, ¿ya? Y eso lo van a ver más adelante, ¿no? Un chiquito. ¿Y qué es lo que tiene que tener el kit de clave azul? Los dos frascos cloruro de sodio al 9 por 1000, ¿no? Equipo de venoclisis 2 unidades. Avoca número 18 o bránula número 18,2. Sulfato de magnesio mínimo 8 ampollas, ¿no? Diazepam 4, nifedipino 3 tabletas, jeringa de 4 unidades para colocar el sulfato de magnesio, bombilla de aspiración, tubo de mayo o baja lengua forrada, ¿no? Si no hay tubo de mayo, se puede colocar una baja lengua forrada y se le coloca para que, como su nombre indica, baja la lengua. Bueno, a bajar la lengua estás asegurando una vía permeable. Son las polen número 14, bolsa colectora de orina y guantes descartables. Vamos a manipular pacientes que probablemente tengan secreciones por una convulsión, hay que tener guantes descartables. Este es el personal que le digo, ¿no? Cartel médico, ¿no? Hasta los tetas, la enfermera y la técnica de enfermería y me faltó poner laboratorio. ¿No? Y un mensaje a la conciencia, jóvenes. El éxito de la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí con vida? Doctor, Sí, doctor, sí. doctor, ¿podría repetir Felizmente que la neoteca que dijo 543? no, estoy cansado, pues ya, lean, pues. ¿Quién ha preguntado? Orihuela había preguntado. ¿Quién? Orihuela. Ya, ¿qué quieres? ¿Que te repita? Ya. Sí, Mire, doctor. aprenda lo que es, eh, aunque no debe ser así, ¿ah? Pero para efectos prácticos, apréndanlo con mnemotecnia. Para colocar las ampollas, recuerde que el sulfato de magnesio te viene en 10 gramos en 20%. O sea, en el kit tenemos que tener 8. Entonces tú colocas 5 ampollas en un litro. ¿Ya? Y pones así la mnemotecnia. 5, 4, 3. 5 ampollas de sulfato de magnesio en un litro de cloruro. 4 significa 400 cc pasas a chorro, o sea, abres la vía como caño, ¿ya?
y tú te quedas ahí quieto. Es preferible que tú quedes quieto. No es que no confíes en tu equipo, sí, pero tú tienes que estar ahí porque los demás van a estar. ¿Qué falta? Tú tienes que estar ahí. Tú eres el hombre de la orquesta ahí. Tú tienes que ver que esté llegando. Está bajando, bajando, bajando. Ya está llegando a 600. Ahí te quedas, ¿no? Porque ya pasó 400. Esos 600, agarras la 3. La 3, que es 30 gotas por minuto. Y así lo dejas. ¿Ya? 5, 4, 3. 5 apoyas, pasas a chorro 400 y dejas a 30 gotas. Ese es en un brazo. En el otro solamente le pones la vía, pero no le pases a chorro cloruro. Porque recuerda, cloruro que tiene, cloruro de sodio. Tú le pasas a chorro, sabiendo que la paciente puede tener edema o puede tener supresión, vas a congestionar más. Entonces la dejas en 40 gotas, nada más, como vía. ¿Entendió? Sí, sí, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Han estado los 30, caramba, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Os pregunto yo. Si me han entendido, no me han entendido. ¿Todo Entel o todo Movistar? Voy a la antigua. ¿Todo claro o todo Vitel? ¿Hay alguien ahí con vida? ¿Pueden escucharme? Parece que no hay preguntas. Ah, ¿todo Entel? A ver, ¿qué dice Ñaupari? ¿Todo Entel o todo Movistar? Todo Entel, doctor. Muy bien. Entel, ¿sabe qué es Entel, no? Ya, entendido, ya. Ya, muy bien. Si no hay preguntas, se da por terminada la clase teórica correspondiente al día de hoy.